Definitivamente para poder ahora hacer la parte que nos corresponde, la que el apóstol Pablo le dice a la iglesia de Corinto, pero ahora mire cada uno cómo sobreedifica, necesitamos entender esa responsabilidad y esa convocatoria que el Espíritu Santo estuvo haciendo esta semana maravillosa que estuvimos concluyendo en nuestro congreso. ¿Cómo se llamó nuestro congreso, amada iglesia? A ver, ¿cómo se llamó nuestro congreso? El perfil de la iglesia. ¿Cuántos ya estamos viviendo en esa dimensión? Recuérdese que el Señor decía que no era proceso, no era etapa, sino que era una dimensión la que Él nos estaba introduciendo como iglesia. Pero definitivamente debemos de entender desde el principio cómo el Señor empezó a través de la vida de nuestro apóstol a hablarnos y hacernos entender estas primeras cosas que el Padre quería establecer en cada uno de nosotros, porque si no entendíamos ese fundamento que desde la primera conferencia, segunda, tercera y cuarta conferencia se nos estableció, no íbamos a poder sobreedificar de acuerdo a esa revelación que Él nos estaba dando. Esto me recuerda a lo que Jesús le dice a los apóstoles allá en Marcos capítulo 4, versículo 13. Veamos qué importante es entender ese fundamento que el Señor ya estableció en la iglesia. Déjeme decirle que por eso es importante que usted y yo estemos siempre sintonizados con la revelación que Él nos está dando, con la revelación que Él nos está trayendo, para que no estemos descontinuados, no estemos desubicados y podamos decir, mire, yo no entiendo lo que el Señor está diciendo. Yo no entiendo, no sé hacer lo que Él quiere que hagamos, cuando en realidad no tiene que ver con acciones de que no entendemos, sino que tienen que ver con acciones de obediencia y de sometimiento. Veamos esta explicación que Jesús le dijo acerca de todas las revelaciones del reino de Dios. Dice, y le dijo, ¿no sabéis esta parábola? ¿Qué dice? ¿Cómo pues entenderéis todas las parábolas? Veamos que si no se entiende la parábola del sembrador, no se pueden entender todas las demás parábolas. Porque las parábolas nos hablan del reino de Dios. Las parábolas no hablan de otra cosa, sino que del reino de Dios. Y para poder entender el perfil de la iglesia, el que el Señor ya trazó, ya diseñó, necesitamos entender las cosas desde su origen. Y cuando yo no entiendo la importancia del diseño, del origen y del fundamento que Dios está revelando para que se establezca en su vida y en mi vida, definitivamente quizás voy a recibir las cosas, quizás de una manera emocional, quizás de una manera, lo voy a decir así, descontrolada, con alegría, con gozo, pero después nada de lo que el Señor estuvo revelando se va a hacer vida en cada uno de nosotros. Amén. Entonces, necesitamos entender que para poder dar continuidad al congreso, porque ahora toca la parte de la sobreedificación, y la parte de la sobreedificación tiene que ver con la expresión, tiene que ver ya con la acción personal de cada uno de nosotros, porque si no, solo nos vamos a quedar con la parte de que mire qué glorioso este congreso, qué maravilloso, ala, mire yo cómo lo disfruté. ¿Cuántas cosas podemos expresar, decir? Incluso si yo hoy dijera, voy a pasar a 2 hermanos para que en este caso testifiquen de qué cosas el Señor los corrigió, pero también qué cosas ahora tienen que sobreedificar. Quizás podríamos con nuestro conocimiento dar a conocer muchas cosas, pero que en sí quizás no se hacen vida por causa de ¿qué? De que si no entendemos lo que el Señor colocó desde el principio, no vamos a poder desarrollar esa sobreedificación
de acuerdo al perfil de esa iglesia que el Señor ya diseñó y estableció en cada uno de nosotros. Amén. Entonces, desde Mateo capítulo 16, versículo 18, veamos por favor, quiero hacer un poco de memoria en base a lo que ya se nos dijo, para poder llegar a lo que hoy el Espíritu Santo quiere volver a recordar en cada uno de nosotros. Recordemos que el Padre ya estableció la iglesia conforme a su plan y conforme a su propósito. Por eso es importante que entendamos que nosotros como iglesia y como cuerpo de Cristo, lo que ahora nos corresponde a cada uno de nosotros es seguir lo diseñado, lo establecido, para que se desarrolle y se exprese en cada uno de nosotros. Amén, iglesia. Entonces, dice, y yo también te digo que tú eres Pedro, y sobre esta roca, ¿qué dice? Edificaré mi iglesia. Y las puertas del Hades, léalo conmigo, ¿qué dice? No prevalecerán contra ella. Claramente el Señor Jesucristo nos deja entendido que Él fue el que estableció y diseñó cómo debe de ser la iglesia. Por eso es importante, y como decía al principio, si no entendemos lo primero, lo que Él nos está mostrando en cuanto al diseño, al fundamento, definitivamente no vamos a poder comprender ni vamos a entender cómo es que debemos de sobreedificar sobre ese fundamento. Déjeme decirle que hay muchas personas que ya cuando les corresponde la ejecución, ya cuando les toca hacer, mire, quizás uno les enseña, les muestra el diseño, ya sea en evangelismo, en cualquier cosa, pero ya cuando ya corresponde a la acción personal, muchos que dicen, mire, es que no sé cómo hacerlo. Es que viera que le he estado dando vueltas y no me siento capaz para poder hacerlo, pero ¿por qué? Porque no hemos entendido que es importante tener claridad acerca de lo primero para que lo segundo, lo tercero y así sucesivamente se vaya desarrollando en cada uno de nosotros al punto que seamos, como dice el apóstol Pablo, esos peritos arquitectos. Amén. Entonces el Señor nos dio toda la revelación durante todo el congreso. Él no nos escondió nada, ni un detalle, todas las características del perfil de esta iglesia, Él nos la reveló en cada aspecto a través de cada siervo. Pero ahora la pregunta es, que no nos pase lo que le pasó en este caso a aquel etíope, aquel eunuco. Él leía las escrituras, pero la pregunta es, ¿por qué no era nacido de nuevo? Porque no las entendía. Y cualquiera de nosotros podemos en este caso estar escuchando las revelaciones, pero no necesariamente quiere decir que vamos alcanzando la expresión, a menos que entendamos esa necesidad de tener un entendimiento abierto, dispuesto, para que esa sobreedificación sea en base al perfil que el Señor ya estableció. Amén. ¿Hasta cuándo el etíope entiende que esa escritura que él iba leyendo era una escritura que tenía que ver con la buena nueva de salvación? Hasta cuando un entendido le explica, le hace entender esa buena nueva que definitivamente en Cristo se había sido anunciada y que ahora ya podía ser una realidad en él, pero hasta cuando él entendió que esa maravillosa noticia escrita le era necesaria a él, hasta cuando un entendido, ¿qué hizo? Le anunció, le aclaró lo que para ese momento él no comprendía. Entonces, amada iglesia de las flores y del compromiso, qué importante es entender la parte que ahora nos corresponde a cada uno de nosotros.
Ya el Señor estableció que las bases, el fundamento ya fue dado y revelado en detalles y a cabalidad durante esta semana maravillosa que el Espíritu Santo nos estuvo dando como Misión Cristiana de Calvario. Por eso es importante que entendamos cada aspecto y cada detalle, como decía, acerca de lo que el Espíritu Santo está revelando. Para que no nos pase lo que vemos allá en la parábola del sembrador, y quiero que vayan conmigo, por favor, allá en Mateo capítulo 13, y veamos que aquí está hablando de personas. La parábola del sembrador habla de personas, pero personas que tienen diferente actitud, que aunque todas estas personas se les estaba dando la semilla del reino, pero la pregunta es, ¿por qué no todos alcanzaron el mismo objetivo? ¿Por qué no todos tuvieron la misma expresión si la semilla era la misma? Y aquí vamos a ir viendo aspectos que ahora ya corresponden con cada uno de nosotros. Por eso es importante, como decía, que no tengamos acciones en base a las que vamos a ver acá. ¿Por qué? Porque vemos acciones de emoción, acciones de gozo, de alegría, pero no vemos acciones que evidencien que se alcanzó el perfil. Amén. Entonces, ahí en Mateo capítulo 13, por favor, versículo 18, veamos lo que el Espíritu Santo hoy nos quiere decir a cada uno de nosotros. Dice, oíd pues vosotros la parábola del sembrador. Pero ese oír, ¿qué implica? No solamente diga, mire, yo escuché todo lo que dijeron, no, que tengamos un entendimiento claro para que ese oír se vuelva en nosotros esa acción de lo que el Señor quiere que hagamos, pero también de lo que el Señor quiere que entendamos que no debe de suceder. Entonces dice, cuando alguno oye, ¿qué es lo que oye? La palabra del reino. ¿Qué nos estuvo revelando el Señor en este congreso? A ver, ¿qué nos estuvo revelando el Señor en este congreso? La palabra del reino. Toda la revelación que en conferencias se nos estuvo impartiendo como misión, trataban de su palabra, de la palabra de vida, de la palabra del reino. Entonces dice, cuando alguno oye la palabra del reino, ¿y qué sucede? Y no la entiende. Cuidado, porque el hecho de que yo esté oyendo la palabra del reino no significa que la esté entendiendo. Porque hay mucha gente que escucha la palabra del reino, pero no la entiende. ¿Sabe por qué no la entiende? Porque al salir o al dejar de escuchar la palabra del reino, su accionar, su vida, su conducta, su manera de pensar, ¿qué sucede? Sigue siendo la misma. Entonces, ¿cómo podemos medir si estamos entendiendo o no estamos entendiendo la palabra del reino en nuestra vida, en nuestras acciones? Por eso es importante que no solo nos conformemos y nos alegremos, y no estoy diciendo que no lo hagamos y digamos, mire, ahora yo ya no me pierdo Reforma Apostólica, ahora yo ya no me pierdo ni un congreso, mire, yo ya entendí la importancia y gloria a Dios por todas esas acciones, pero acá el punto no es solamente la palabra del reino, porque es esa la que se nos está revelando, sino acá el problema es que no la está entendiendo. Amén. Entonces, puedo estar escuchando la palabra del reino, pero si no la entiendo, mi expresión, mi vida no va a ser de acuerdo al reino. Porque la palabra del reino es para expresar el reino. ¿Me doy a entender? La palabra del reino es para expresar el reino. Amén. No es solo para saber del reino, no es solo para conocer del reino, no es solo para informarme del reino. ¿Por qué? Porque la palabra no es solamente para darme conocimiento acerca de lo que es el reino. Amén. Entonces, ¿qué sucede
Cuando alguien escucha la palabra del reino y no la entiende. ¿Qué dice ahí? Léalo conmigo, por favor. Viene el malo. ¿A qué viene el malo? ¿Qué es lo que roba el malo entonces? Mire, el malo no le roba lo que usted cree, ¿no? ¿Qué es lo que roba Satanás, pues? La palabra del reino. ¿Pero por qué la quita? ¿Por qué la roba? Porque no se entendió, y cuando no se entendió no se le da el valor, no se le da la importancia. No se logra entender lo necesario, lo vital que es esa palabra del reino para cada uno de nosotros. Amén. Entonces el malo no va a robar las gallinas, no va a robar el pato, el chumpe, lo que usted quiera. No, ¿qué es lo que dice que roba el enemigo o el malo? La palabra del reino, la semilla de esa palabra. Entonces, ¿qué pasa si nosotros depositamos una semilla en el suelo, pero viene una ave y se come esa semilla? ¿Será que usted va a cosechar en base a esa semilla que plantó? Usted dice, yo voy a comer elote, lo voy a decir así, porque mire, yo sembré, grano de maíz, y yo sé que voy a cosechar elotes. Pero si esa palabra ya fue quitada por medio de las aves, ¿será que vamos a cosechar elotes? ¿Cuántas veces queremos entender al Señor, entender su diseño, su propósito, su obra en nosotros, sin darnos cuenta que muchas veces la palabra ya nos fue quitada? Amén. ¿Cuántos nos hemos dado cuenta? Porque muchas veces nos encontramos luchando sin darnos cuenta que ya la palabra ya fue quitada. Entonces veamos lo importante que es el entender para entonces cuidar que el enemigo no venga a robar esa palabra. Por eso se nos hablaba del espíritu pitónico. ¿Cuál es el objetivo del espíritu pitónico? Ahogar, asfixiar esa palabra, para que ahogar esa palabra del reino en cada uno de nosotros. Entonces nos podemos quedar solo con la emoción, solo con la alegría, solo con con la convicción o lo que usted quiera acerca de lo que el Congreso se trató, pero sin entender esa expresión. Amén. Yo le puedo escribir al apóstol Abraham: mire, apóstol, estoy gozoso, alegre, feliz. ¿Qué congreso usted? ¡Hala! Mire qué tremendo aquí y allá. Pero como no he entendido el valor de la palabra, entonces estoy dando lugar ¿a qué? A que venga el malo y quite, robe, arrebate eso que fue sembrado en mi corazón. Amén. Por eso dice Proverbios capítulo 4, versículo 23, sobre toda cosa guardada, ¿qué dice? Guarda tu corazón. ¿En donde es depositada la palabra del reino entonces? En nuestro corazón. Pero como yo no cuido mis emociones, no me cuido mis pensamientos, no cuido mi carácter, no lo someto al señorío de Cristo, entonces lo que menos hago es cuidar la palabra del reino. Entonces la expongo y el enemigo no va a perder ocasión ni oportunidad. ¿Para qué? Para quitarla. Y el pastor diciendo: primero Dios, en este congreso yo sé que el Señor sí transformó a los hermanos, y los hermanos igual. Esperando que el hermano Jacinto, ¿verdad? Ahora sí, mire, se rinda a Jesucristo. Ahora sí entienda esta buena voluntad del Señor. Y el hermano Jacinto sigue desobediente. ¿Por qué? Porque no entendió el propósito de la palabra. Porque no entendió para qué fue sembrada esa palabra del reino en su vida, en su corazón. Entonces, cuando yo no entiendo la razón y el propósito del por qué el Padre está sembrando su palabra en cada uno de nuestros corazones, entonces sí estoy dando lugar a que el malo venga y saque esa semilla que el Señor ya depositó en cada uno de nosotros. Amén, iglesia. La pregunta es: ¿qué estamos haciendo con la semilla
que fue sembrada ya en nuestro corazón durante este congreso? ¿Qué espera el Padre de esa semilla que ya fue sembrada en cada uno de nuestros corazones? ¿Qué espera usted cuando siembra, ya sea aguacates, ya sea mangos, cualquier árbol de fruta que usted siembra? ¿Qué es lo que usted espera después de haber sembrado esa semilla? Usted lo que espera es fruto. Por eso dice, en esto es glorificado a mi Padre, en que vayáis y que dice, y llevéis fruto. Entonces, para que Él ha estado sembrando su revelación en cada uno de nosotros, para que llevemos fruto. ¿Y qué fruto? Amén. ¿Qué fruto? El fruto de Él mismo en cada uno de nosotros. Por eso dice allá en Juan capítulo 15, vayamos a Juan 15 y ahí vamos a regresar otra vez allá a la parábola. Y veamos y entendamos. Después les voy a hablar acerca de lo que el apóstol ya mencionó. Pero ahí vamos a entender y a comprobar por qué, aunque ya lo sabemos, todavía seguimos sin renovación. Es que el problema, como decía, la palabra del reino no es sembrada para tener más conocimiento, aunque da conocimiento, pues. Pero la palabra del reino no es puesta en nuestro corazón para que ahora ya conozcamos, mire, ya entendí cómo es el reino. No, pero también entendamos para qué fue depositada en cada uno de nuestros corazones. Y allá en Juan capítulo 15, por favor, veamos por qué Jesús muestra la importancia de la palabra, de esa permanencia en cada uno de nuestros corazones. Vayamos entendiendo por qué el pámpano no permaneció unido a esa vid verdadera. Cuando yo no entiendo la palabra del reino, para qué me fue revelada, entonces yo no la cuido. Entonces yo no puedo permanecer en Cristo ni llevando el fruto de Cristo. ¿Por qué? Porque ya me fue quitado lo que produce el fruto de Cristo. Amén, hermanos. Entonces dice, yo soy la vid verdadera y mi Padre es el labrador. Versículo 2. Todo pámpano que en mí, que dice, no lleva fruto. Pero ¿por qué no lleva fruto? Ahora revisemos y veamos por qué el fruto de Cristo, quizás en muchas áreas de nuestra vida, todavía no es visible. Entonces, ¿qué dice? Y todo aquel que lleva, ¿qué dice? Aquel que lleva fruto, lo limpiará. ¿Para qué dice? Para que lleve más fruto. Entonces, ¿qué espera el Señor de esta revelación que Él, lo voy a decir así, sembró en cada uno de nuestros corazones? Si nos llevó a entender y a ver el perfil de la iglesia, ¿qué es lo que espera Él de esa semilla entonces? Que usted y yo nos encontremos expresando ya ese perfil. Es que ese es el objetivo de esta, lo voy a decir así, de esta semilla. Esa semilla no tiene diferentes direcciones o expresiones, o el Padre diciendo, ahora voy a sembrar esta semilla. No, la semilla del reino ya está definida en su objetivo. Entonces dice, y todo aquel que lleva fruto, dice, lo limpiará para que lleve más fruto. Ya vosotros estáis limpios por la palabra que os he hablado. Pero ya en el versículo 4 habla de permanencia. Usted y yo debemos de permanecer en Cristo, pero si no aprendemos a cuidar, a entender para qué fue sembrada esa semilla en nuestros corazones, entonces podemos permanecer en un templo, podemos permanecer en una congregación, pero no en el propósito de Dios. Amén. ¿Cómo podemos ver si estamos en el propósito de Dios? Llevando fruto de la revelación. Amén. Donde hay fruto de cada revelación, ahí es evidente esa permanencia.
Alguien puede decir, no, pero yo estoy en Cristo, yo estoy permaneciendo en Cristo, quizás porque se congrega, quizás porque viene al templo, se reúne con los hermanos, pero veamos que Cristo está llevando esa permanencia al fruto. La evidencia de esa permanencia que el Señor hoy nos está mostrando tiene que ver al fruto de no solo de su naturaleza, sino de la semilla que Él ha depositado en cada uno de nosotros a través de la revelación. Amén. Entonces, cuando no entendemos el propósito de para qué es sembrada la palabra del reino, entonces, ¿qué dice la Escritura en Mateo? ¿Qué? Estamos viendo ahí la parábola del sembrador 13:18. ¿Qué hace el enemigo? Viene el malo y arrebata lo que fue sembrado, ¿qué dice? En su corazón. El apóstol Pablo les tiene que decir a las iglesias para que Satanás no gane ventaja alguna. Pero ¿por qué estaba ganando ventaja? ¿Por qué Satanás me gana ventaja en mis emociones? ¿Por qué me gana ventaja en mis sentimientos, en mi carácter? ¿Por qué me gana ventaja en mis pensamientos? Y al ganarme ventaja en mi ser, entonces me gana ventaja ya en el negocio, ya en el trabajo, ya en la familia. Y por eso es que todo lo empiezo a administrar de acuerdo al sistema del mundo, pero no de acuerdo a la palabra del reino. Amén. ¿Por qué como padre de familia estoy administrando mi familia como a mí me enseñaron? ¿Por qué como esposo dirijo mi casa, mi matrimonio, como mi papá lo hacía? O como a mí me parece. O como según que la perspectiva carnal de mi personalidad me dirige. Así estoy criando a los hijos, así estoy dirigiendo el matrimonio. ¿Por qué? ¿En dónde empezó eso? En que vino el malo y arrebató y robó esa semilla porque nunca se entendió para qué fue sembrada. Amén. Entonces, amada iglesia, ya lo voy a ir relacionando con lo que quiero hacer. ¿Por qué después de tanta revelación la expresión no es visible todavía en nosotros? ¿Qué expresión ahora el Padre espera después de esta semilla? El perfil que ya diseñó. Por eso dice, y sobre esta roca que dice, edificaré mi iglesia, que ni aun las puertas del Hades, que dice, prevalecerán contra ellas. Pero sí están prevaleciendo. ¿Por qué? Porque las finanzas están ¿qué? En declive, el negocio cada día va para abajo, el matrimonio cada día más contienda, más guerra, en salud, en cuántas cosas en finanzas. ¿Pero por qué? Porque el objetivo del malo es llegar y quitar no lo que está descontrolado, no lo que está desordenado. Eso lo deja porque es parte de ¿qué? De su potestad. Por eso es importante que entendamos qué es lo que arrebata el enemigo en cada uno de nosotros. Por eso es que después queremos sobreedificar, pero ya con materiales diferentes. Queremos sobreedificar con heno, con madera. ¿Qué más? Con hojarasca. Queremos sobreedificar con materiales que tienen que ver de acuerdo al sistema, con mi vana manera de vivir, con mi manera de pensar, que de acuerdo a cómo me criaron. ¿Por qué quiero hacer las cosas así? Porque ya fue quitado. Ya fue quitada esa semilla que cumplía el propósito por el cual me fue entregado. Entonces, dice el versículo 20. Y el que fue sembrado en pedregales, este es el que oye la palabra. Veamos que la semilla sigue siendo la misma. Amén. La semilla sigue siendo la misma. Pero ¿qué más sigue diciendo? Y al momento, ¿qué dice? La recibe con gozo.
Oh, qué tremendo, ¿verdad, hermano Roberto? Este congreso. Sí, pastor, qué maravilloso. La mire, aquí, allá. Pero ya cuando se requiere la sobreedificación, que es igual a la expresión, ¿qué sucede? Amén, iglesia. Ya no pasa nada, ¿verdad? Entonces veamos que aquí no está diciendo que es pecado recibir la palabra con gozo. Al contrario, debe de ser recibida con gozo, pero que el gozo no sea, o lo voy a decir así, que no sea una emoción descontrolada, porque entonces solo voy a recibir y decir, mire, hoy me gocé con esa palabra usted, mire esa palabra, mire, a mí me llenó usted, pero de ahí ya no pasó. Entonces, ¿qué dice el versículo 21? Pero no tiene raíz. ¿Por qué? Porque en una emoción recibió la palabra. Cuidado, cuidado, porque cuando tenemos emociones descontroladas, sobre las emociones estamos recibiendo la palabra. Y las emociones específicamente descontroladas son como aquel que estableció su casa en la arena. Son como aquel que no entendió que para poder edificar había que conseguir o buscar el lugar correcto. Amén. No en cualquier lugar se puede, ¿qué? Edificar, no en cualquier lugar se puede establecer una casa. No hay que ver la condición, el terreno para poder decir, aquí se puede sobreedificar. Entonces, ¿por qué no tiene raíz? Porque quiso sembrar la palabra en una emoción. Amén. ¿Cuántas veces la emoción es más fuerte que la palabra y por eso no la entendemos? Después cuando le decimos, entendió lo que dijo el Señor, ya no se acuerda o empieza a decir lo que él cree o dice, lo dice a su manera. ¿Pero por qué? Porque en una emoción quiso establecer la palabra. Amén, iglesia. Entonces, ¿qué sigue diciendo el versículo 21? No solamente de corta duración, no tiene raíz. Dice, pues al venir la aflicción o la persecución por causa de la palabra, ¿qué dice? Veamos que aquí el problema no es la persecución. ¿Cuántas veces nosotros nos vivimos quejando de la situación, de lo que estamos viviendo, cuando en realidad el problema no es ese? El problema es dónde sembramos o dónde permitimos que el Señor pusiera esa palabra, en mi corazón o en una emoción. Jesús dijo, en el mundo tendréis aflicción. O sea, pero cuántas veces a veces decimos que mire, es que usted como no está pasando lo que yo estoy pasando, usted no está viviendo lo que yo estoy viviendo. No, veamos que acá el problema no es ni la persecución, no es la situación, sino en dónde plantó la palabra o la semilla que se le estaba entregando. Amén, hermanos. Entonces, gloria a Dios por las situaciones, ¿verdad? Gloria a Dios por las circunstancias. Ay, como no es usted, dice ahí, ¿verdad? Es que aquí el problema no está definiéndolo en el problema. Aquí el problema está que en emociones descontroladas, ahí estableció la palabra. Entonces ahí no hay raíz. Por eso es que no hay duración. Por eso es que viene circunstancia, viene problema. ¿Y qué pasó? Como no hay semilla, entonces ¿cómo va a haber expresión? ¿Cómo va a haber identidad en esa semilla? Entonces cuando viene una circunstancia, lo único que está viendo es el problema, la dificultad, lo que está sucediendo, pero no lo que Dios está produciendo por medio de esa palabra que Él ya sembró en nuestro corazón. Amén. Entonces, dice, pues al venir la aflicción o la persecución por causa de la palabra, ¿qué sucede? Tropieza, dice. Pero ¿por qué tropieza? Si la palabra no es para que tropecemos, la palabra es para que ¿qué? Lo glorifiquemos. Pero ¿por qué se tropieza? Primero, porque no hemos entendido para qué me fue dada la palabra.
Amén. ¿Qué espera el Espíritu Santo de la palabra que Él ya sembró en nuestro corazón entonces? Que llevemos fruto de esa revelación. Amén. Eso es lo que el Espíritu Santo espera ahora de Misión Cristiana de Calvario. Gloria a Dios porque usted fue obediente, fue responsable y se metió al tiempo de congreso que el Señor nos estaba dando como iglesia. Pero entendamos también para qué es enviada esa palabra a nuestros corazones. El Señor no envía su palabra para que tropecemos, no envía su palabra para que las circunstancias, las aflicciones de este mundo nos aparten de su palabra y no llevemos fruto de esa palabra. No, Él envía su palabra para que lleve el fruto y muestre el propósito de lo que fue sembrado en cada uno de nuestros corazones. Amén. Pero ¿qué dice el versículo 22? Y el que fue sembrado entre espinos, este es el que oye la palabra. Veamos que la semilla sigue siendo la misma. Amén. Pero ¿qué dice? Pero el afán de este siglo, yo puedo estar escuchando la revelación, pero pensando a qué hora me va a llamar el cliente. Pero pensando, ya voy a recibir el mensaje en este caso, para cerrar ese trato, ese negocio que necesito, pero pensando en la olla de frijoles que dejó en la casa, cualquier cosa. Entonces, ¿qué pasa? Está afanado. Cuidado. Porque por eso el malo viene y arrebata esa palabra. ¿Por qué? Porque el afán no me hace entender lo que el Espíritu está mostrando. Estoy afanado por el trabajo, por el negocio, por la familia. No, hombre, es que mire, yo no descanso. Mire, es que hay que ganar, hay que producir. Entonces, mire, yo estoy en el culto, pero estoy pendiente ahí, mire, por si al caso un cliente, lo que sea. Es que mire, no, hombre, es que hay que hacer algo, cualquier cosa. Afanado. Amén. Pensando en muchas cosas, en menos para que el Señor está revelando esa palabra. Entonces, ¿qué dice? El afán de este siglo, sea el trabajo, el negocio, la familia. Hay gente que dice, mire, es que yo no tengo tiempo. Mire, es que el negocio, la familia, el trabajo, los hijos. No, hombre, es que a mí no me queda tiempo. Yo quisiera que el día tuviera 48 horas. Usted, no, hombre, afanado. Entonces, aunque está oyendo la palabra del reino, pero como está viviendo en un estado de afán, ¿qué sucede entonces? Y el engaño de las riquezas, ¿qué dice? Ahogan la palabra y dice, y se hace infructuosa. ¿Será que el Señor nos dio su semilla y la sembró en nuestros corazones para que se ahogue? ¿Para qué el Espíritu Santo tomó el tiempo de Dios en revelarnos y sembrar esa palabra del reino en nuestros corazones? Para que venga el afán y la ahogue, para que venga la persecución y la ahogue, para que cualquier cosa que suceda haga infructuosa esa palabra. No. Entonces, ¿qué dice? Y se hace infructuosa. Por eso es importante, hermanos, que entendamos no solamente lo que el Señor ya hizo, sino ahora qué espera Él con lo que ya hizo en cada uno de nosotros. Amén. ¿Qué espera el Espíritu Santo, el Padre, Jesucristo y el apóstol Abraham de toda esta revelación que sembraron en nuestro corazón? Lo que dice el versículo 23. ¿Está conmigo? Mas el que fue sembrado en buena tierra, este sí entendió para qué esa semilla llegó a su corazón. Amén. ¿Entendió usted para qué el Señor estaba revelando cada acción y cada detalle en cada conferencia?
Déjeme decirle que no es para vanagloriarme ni para que usted lo sepa, pero si alguien desde que termina el Congreso empieza otra vez, porque necesito entender detalles y aspectos a cabalidad, eso es lo que yo he entendido y yo lo hago pues. Pero algunos solo se quedaron, escucharon el mensaje con afán, escucharon el mensaje que con situaciones adversas, medio lo escucharon, no lo entendieron y ya no vuelven otra vez a escuchar el mensaje. Pero dice, mas el que fue sembrado en buena tierra, este es el que oye y ¿qué dice? Y entiende la palabra. ¿Y cuál es la evidencia de que no solamente recibió y dejó que esa palabra fuera sembrada en su corazón, sino que también en este caso dice que la entiende? Es el fruto. Amén. Entonces dice, mas el que fue sembrado en buena tierra, este es el que oye y entiende la palabra. ¿Y qué dice, iglesia? Y da fruto. Pero ¿qué más sigue diciendo? Y produce a 100, a 60 y a 30 por uno. Este sí fue su expresión, su entendimiento fue contrario a lo que se encontramos después. Los otros tres que hicieron con la palabra, la recibieron con emoción, con gozo, con afán. ¿Y qué pasó con toda esa palabra? Se terminó ahogando. No produjo el fruto por el cual había sido enviada. Entonces necesitamos entender la parte que ahora corresponde en esta sobreedificación. Amén. Entendimos para qué el Señor nos trasladó de la potestad de las tinieblas al reino de su Hijo amado. Ahí está esa semilla. ¿O sigo viviendo bajo el dominio de la potestad de las tinieblas? Si mi expresión, mi conducta, mi manera de pensar no es conforme al reino de su amado Hijo, quizás la palabra ya se ahogó en mí. Quizás la recibí con gozo, con alegría, con emoción. Pero como no la entendí, entonces el enemigo vino, la robó y mi estado, aunque ya sea de trasladado, sigue siendo como persona que está siendo gobernada, dominada e influenciada todavía por las tinieblas. Amén. Veamos allá en Colosenses, por favor. Colosenses capítulo 1. Y veamos que este problema que encontramos en la iglesia de Colosa sucedió en todas las demás iglesias. Ellos no entendieron esa nueva vida que ya habían recibido de Cristo. El apóstol Pablo, en cada escritura, en cada carta que él les dio como parte de esa revelación, les hizo ver no solamente lo que ellos necesitaban corregir, sino que también les hizo ver lo que ellos ya eran en Cristo. Amén. ¿Por qué yo no me veo entonces en la revelación expresada? Porque ya me dejé quitar la palabra del reino. Entonces, aunque me digan lo que me digan, yo puedo decir amén, yo puedo decir gloria a Dios, pero ya en cuanto a mi ejecución, en cuanto a la sobreedificación, ya no hay nada. ¿Por qué? Porque ya dejé que el enemigo robara esa verdad en mi corazón. Entonces, aunque me declaren lo que diga la Escritura, lo puedo recibir, puedo decir gloria a Dios, pero ya mi ejecución ya no dice eso. ¿Cómo los veía Pablo? Colosenses capítulo 1, versículo 2. Dice, a los santos y fieles hermanos, ¿qué dice? En Cristo que están en Colosa. ¿Cómo los veía el apóstol Pablo? Santos y fieles, como trasladados. Pero la pregunta es, ¿se estaban ellos expresando así? ¿Qué pasó acá entonces? ¿Será que el problema era de naturaleza o era de entendimiento? ¿Sabe en dónde
el entendimiento no es renovado. ¿Sabe cuándo el entendimiento no es renovado? Cuando yo dejo que el enemigo me robe esa palabra revelada. Me robe esa semilla. Entonces ahí ya no hay renovación del entendimiento, porque la palabra es sembrada para renovarme. Entonces al renovarme yo voy a poder entender esa realidad presente y actual que Él ya hizo en mí. No la voy a ver futura, no la voy a ver afuera, no la voy a ver en mí. ¿Por qué? Porque ese es el objetivo de la palabra. Eso decía el apóstol Pablo, ¿verdad? Por cuanto agradó a Dios, que me apartó desde el vientre de mi madre y me llamó por su gracia para revelar a su Hijo en mí. Mire, el apóstol Pablo sí entendía la palabra para qué era, y por eso es que él la cuidaba, y entonces eso lo hacía verse, pero ya en la realidad de Dios. Amén. Pero ¿cómo nos vemos hoy nosotros? ¿Nos vemos débiles? ¿Nos vemos qué? Vencidos. Santo solo Dios. ¿Quién nos equivoca? Aquí, allá. Pero ¿por qué todas estas cosas? Primero, porque la renovación del entendimiento no se puede dar si yo no entiendo para qué el Señor me está revelando su palabra. Porque al no entender para qué Él me la revela, entonces no le doy la importancia y el cuidado de que esa palabra lleve fruto en mi vida, en mis acciones, en mi manera de vivir. Veamos que hemos visto a la iglesia de Roma con problemas de entendimiento, aunque todas las iglesias tenían falta de renovación de su entendimiento. Por ejemplo, en Romanos capítulo 12, por favor, veamos por qué las acciones de la iglesia de Roma estaban siendo todavía a la manera antigua. Porque todavía muchos están viviendo de una manera tradicional, pasada. Todavía están viendo al Señor allá en el cielo. Porque todavía están viendo que no, que el Señor sí, pero yo no, porque soy carne, soy débil, soy pecador, cualquier cosa. Y usamos la escritura cuando le dice: apártate de mí, soy hombre inmundo. No, veamos que cuando se dijo también eso. Amén. Entonces, dice: no os conforméis, Romanos 12:2. No os conforméis a este siglo, sino transformados por medio de la renovación que dice, de vuestro entendimiento. ¿Y qué más sigue diciendo? Para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Cuando yo voy a comprobar, experimentar en vivencia esa buena voluntad del Señor, cuando yo renuevo mi entendimiento por medio de la palabra. Amén. ¿Cuál era el problema de la iglesia de Roma? Que ellos todavía seguían creyendo que el culto que Dios quería era un culto de ofrendas, de sacrificios, cuando el culto ahora que Dios esperaba de ellos era su misma vida. El altar, el templo y la presencia de Dios para ese tiempo ya no tenía que ver con un lugar, sino que ahora tenía que ver con cada uno de ellos. Pero todavía, porque ellos seguían trayendo esas ofrendas, todavía seguían teniendo esas acciones, porque no se habían renovado. ¿Por qué todavía usted hoy, cuando viene al culto, dice: me voy a ir a llenar de la presencia de Dios? Pastor, hoy vengo al culto, mire, porque hoy es domingo, hoy venimos a cantar, a alabar a Dios, pero también a llenarnos de su presencia. Todavía sí dicen. ¿Por qué todavía tenemos aquella costumbre de decirle a los hermanos: quiere ministración, venga al templo? Mire, ¿qué? Hay que echar fuera demonios, tráiganlos al templo. ¿Por qué todavía estamos llevando esa vida en ese entendimiento? Porque no hemos entendido lo que ya no es y lo que ahora es en cada uno de nosotros. Amén. Todo lo hemos traído al templo. Por eso hay gente que dice: no, hombre, es que mire, los ayunos deben de ser en el templo, dice.
Porque ellos todavía siguen creyendo que es en el lugar que ahí sí Dios va a obrar. Es en el lugar que ahí sí Dios va a escuchar. Siguen creyendo que todavía es en el lugar donde aquí, mire, aquí sí se mueve el Señor. Aquí sí se manifiesta. No. Amén. ¿Qué le dice el apóstol Pablo a la iglesia de Corinto? ¿O ignoráis que vosotros o que vuestro cuerpo, qué le dice? Es el templo de Dios. Entonces la presencia de Dios ahora ya no está solo en este lugar, no, está en ti, está en mí. Al nosotros retirarnos de este lugar, no es que aquí se queda la presencia de Dios, no, la presencia va en ti, va en mí. Amén, hermano. Por eso tú y yo podemos manifestar la gloria de Dios donde vayamos, donde estemos. Ya no tenemos que estar diciéndole a la gente, venga al templo. No, es que es en el templo, ahí Dios escucha. No, tú y yo, por ser ahora templo y morada del Espíritu de Dios, su gloria, sus obras, su vida, su carácter, todo lo que Él es, debe de expresarse donde cada uno de nosotros nos movilicemos. Amén. Pero la iglesia de Roma seguían todavía presentando ofrendas, holocaustos y sacrificios al estilo de la ley. Por eso les dice Romanos 12:1. Así que os ruego, que dice, por la misericordia de Dios, que presentéis, ¿qué les dice el apóstol Pablo? Vuestros cuerpos en sacrificio vivo, agradable a Dios, que es que le dice. Entonces el culto que usted y yo presentamos al Señor no es el del día domingo, no es el del día miércoles, no, el culto que usted y yo presentamos 24 horas delante del Señor, ahora es ¿qué? Nuestra propia vida. Ahora la pregunta es, ¿qué culto le hemos estado presentando al Señor? Pues mire, yo vine a alabar a Dios, dice el corito, ¿verdad? Yo no sé a qué tú has venido, dice, pero yo vine a alabar a Dios, dice. ¿Por qué todavía no hemos entendido ese traslado? ¿Por qué todavía seguimos viendo las cosas hacia afuera cuando ya están adentro? Esa fue la revelación que Pedro no entendió. Le dice, tú eres el Cristo. ¿Dónde vio Pedro a Cristo? Lo vio afuera. Ahora Pablo dice, por cuanto agradó a Dios revelar a su Hijo en mí. ¿En dónde estaba viendo el apóstol Pablo a Cristo? No lo estaba viendo a la par, lo estaba viendo en Él. Pero cuántas veces nosotros vamos a salir y decimos, oremos hermanos para que el Señor vaya con nosotros. Y oramos, ¿verdad? Padre, gracias, te pido que nos acompañes, que guardes, que revises los frenos al carro para que no nos pase nada. Y aquí y allá, ¿por qué todavía estamos viendo las cosas así? Porque no hemos entendido lo que ocurrió en ese traslado. Amén, iglesia. Entonces todo lo traemos a la casa, al lugar. ¿Por qué? Porque creemos que solo es aquí donde entonces el Señor va a obrar. Que solo es aquí donde el Señor se mueve. Que solo es aquí donde, mire, aquí sí siento la presencia de Dios. No, todavía hay una manera de pensar equivocada y atrasada en cuanto a la obra de Cristo. Entonces la pregunta es, ¿por qué no hay renovación de entendimiento? Porque tampoco ha entendido el propósito de la palabra. Cuando alguno oye la palabra del reino, ¿y qué dice? Y no la entiende, no es renovado, no es transformado y no es actualizado de acuerdo al presente y a la obra que Cristo ya hizo en cada uno de nosotros. Amén, iglesia. Entonces, regresemos a Colosenses capítulo 1. ¿Y qué dice Colosenses 1:13? El cual nos ha librado de la potestad de las tinieblas. Veamos que es una acción puramente de Dios. Por eso el apóstol nos ejemplificaba con la vida de aquel joven acerca de que le decía, vente para acá, vente para allá. ¿Por qué? Porque ¿dónde estábamos sin Cristo? Dice la Escritura que estábamos bajo el dominio de la potestad.
Y cuando las escrituras nos hablan de potestad, ¿de qué nos están hablando? Nos están hablando de cultura, nos están hablando de tradición, nos está hablando de costumbre. Entonces veamos bajo qué dominio vivíamos antes de venir a Jesucristo, bajo el dominio y la influencia de las tinieblas, de esas costumbres que practicábamos por causa de que la habíamos heredado. Todo lo que se practica es por costumbre. Entonces, cada país tiene sus costumbres, las costumbres se aprenden, pero también se heredan. Mire lo que el apóstol Pablo, o más bien Jesús les dice allá en Marcos capítulo 7, versículo 13. Yo lo voy a leer en la versión Dios habla hoy. Entendamos que las costumbres, las tradiciones no solamente se heredan, sino que se aprenden y se practican. Pero mire qué es lo que vienen a estorbar por no entender el traslado que Cristo ya hizo en cada uno de nosotros. Dice, de esta manera ustedes anulan la palabra de Dios con esas tradiciones que se transmiten unos a otros. Entonces, veamos que cuando la Escritura habla que Él nos trasladó de la potestad de las tinieblas al reino de su Hijo amado, está hablando que Él nos trasladó y nos quitó esas costumbres, esas tradiciones que por herencia no solamente las recibimos, sino que las practicamos. Mire, la costumbre de esta familia es esta. ¿Por qué cree que la practica? Porque la aprendió, porque la heredó. No, mire, en la familia así es como vivimos. No, mire, aquí en la casa así es como hacemos. ¿Por qué es que expresamos todas estas cosas? Porque al heredarlas, las empezamos a practicar. Pero ¿cuál es el problema de no entender que estas cosas son de la potestad y que ya no se deben de practicar? Que nos llevan a anular la verdad de Dios. Eso les dice el Señor. De esta manera ustedes anulan la palabra de Dios con esas tradiciones que se transmiten unos a otros. Cuando yo no entiendo lo que quedó en la potestad y lo que ahora es en el reino de Dios, entonces me traigo las costumbres, me traigo las tradiciones que tienen que ver con manera de pensar, y el problema es que las quiero aplicar a mi vida de iglesia. Entonces, ¿qué pasa? Ahogo la palabra del reino. No dejo que la palabra produzca el fruto por el cual está siendo dada. ¿Por qué? Porque las tradiciones y las costumbres de la potestad me las traje para la vida de iglesia, y entonces estas no me permiten no solamente renovarme, sino que están constantemente ahogando la palabra del reino. Alguien puede decir, el Señor mostrando el diseño del matrimonio, de la familia, del negocio, del trabajo, de cualquier cosa, pero como dicen, no, hombre, es que mire, es muy bueno lo que usted dice, pero a mí me enseñaron así en la universidad. A mí así me enseñó mi papá, que en paz descanse. ¿Qué hace esa manera de pensar que tiene que ver con tradiciones y costumbres? Ahoga, anula, vuelve infructuosa la palabra del reino. Entonces, aunque se me esté dando la palabra del reino, pero como yo ya tengo patrones y maneras de pensar que yo así lo hago, a mí siempre me ha funcionado así, aquí siempre lo hemos hecho así, entonces volvemos infructuosa la palabra del reino y no nos permite renovarnos. Trasladados. Pero ¿qué pasa? Con costumbres, con tradiciones. Entonces, ¿qué sucede? Vino el Congreso. ¿Qué fruto estamos llevando del Congreso? Ahogamos la palabra. El apóstol Pablo le tiene que decir a la iglesia de Corinto, de modo que si alguno está en Cristo, ¿qué le dice? Nueva criatura es, le dice las cosas viejas, se está hablando de lo que se practicaba en la potestad con costumbres, tradiciones, pasaron. Ahora yo ya no puedo querer implementar mi manera de pensar, mi manera de administrar la familia, el negocio. No, es que así funcionó. No, dice el Señor, pasaron, no son compatibles con el reino de Dios. Pero si yo me aferro a estas cosas,
aunque se me esté dando la palabra del reino, como estas costumbres o maneras de pensar traen afán, traen persecución, ahogan la palabra del reino. Entonces al hermano que se le esté dando la revelación del reino, pero como no quiere dejar lo que la potestad trae y que lo heredó y que por haberlo heredado lo practica, entonces no puede ser renovado. Entonces no puede vivir como trasladado, aunque sea nacido de nuevo. Mire, ¿por qué se peca? Vayamos siempre allá a Colosenses, por favor. Colosenses capítulo 3. El apóstol Pablo les tiene que volver a hablar de su conversión, pero ¿y por qué? Cuando el apóstol Pablo, aquí lo vamos a ver, les dice, hagan morir lo terrenal, o sea, lo que ustedes aprendieron. Pastores que, como decía el apóstol Abraham cuando llegó a cierto país, ¿verdad? Y le dijeron, pastor, mire, aquí solo tomamos, ¿qué? No me recuerdo si fue vino lo que le dijeron o fue whisky, porque aquí es la costumbre del pueblo. Y dijo el apóstol, no, a mí dame agua pura, le dijo el apóstol. Después el apóstol pregunta a los demás vecinos, a las personas cercanas, le dicen, no, aquí no hacemos eso. ¿Cuántas veces nos aferramos a no querer dejar lo que ya no corresponde al reino de Dios? Nos aferramos. Dejamos que la terquedad sea mayor que la voluntad y la obra del Espíritu Santo. No, es que yo así soy, mire aquí y allá. Colosenses capítulo 3 dice, si pues haber resucitado con Cristo, ¿qué le dice? Buscar las cosas de arriba donde está Cristo sentado a la diestra de Dios. Pero ¿por qué le tiene que decir, hermano, ya no mienta, hermano, no haga trampa, hermano, si usted tiene trabajador, mire cuántas horas trabaja en la semana, cuántas horas son laborales ustedes? Los que son jefes aquí, les aseguro que el trabajador le trabaja 60 horas. Pero ¿por qué todavía está actuando de esa manera? Injusto. ¿Por qué todavía hace trampa? Paga lo que quiere, no lo que debe, aunque ya ha nacido nuevo, porque la potestad de las tinieblas todavía vive en su corazón. Según la ley son 44 horas semanales. ¿Me doy a entender? ¿Cuánto es el mínimo? Paga el mínimo si usted tiene trabajadores. Paga vacaciones. Paga bono 14. Pues mire, como son buena gente, yo para las aguas le doy, están contentos ustedes, viviendo bajo el dominio de la potestad. Eso es ser carnal. Ah, no, ya no tomo, pastor. No, mire, yo ya no miento, sí, pero todavía es injusto. ¿Por qué el apóstol Pablo les tiene que hablar de los primeros rudimentos si ya era gente nacida de nuevo? ¿Por qué todavía se nos tiene que decir lo que debemos de hacer? Si usted tiene negocio, tiene que tenerlo inscrito al SAT. Usted como ciudadano tiene que pagar sus impuestos, pero ¿por qué todavía se nos tiene que decir lo que debemos de hacer y lo que no debemos de hacer y cómo lo debemos hacer si ya somos gente nacida de nuevo? Amén. Pero todavía se vale pasar cosas debajo del agua, como dicen aquí, ¿verdad? Aquí en el compromiso. ¿Por qué todavía permitimos esas cosas? Porque aunque fuimos trasladados, pero como no hemos entendido lo que sucedió en ese traslado, el dominio y la potestad de las tinieblas siguen todavía gobernando mi vida. Por eso soy mentiroso, tramposo, le robo a Dios. Hay algunos que no diezman, algunos que cuota le dan al Señor. Jamás durante todo el tiempo que me convertí al Señor, nunca he dado el mismo diezmo durante todo el año. ¿Por qué? Porque eso sube y baja. A mí me sorprende, digo, qué exacto estos hermanos, pero ustedes tan perfectos son en su manera de administrar que siempre les da el mismo número. A mí no me ha dado el mismo número, pues. ¿Por qué todavía tenemos estas acciones de tinieblas en nuestra vida? Trasladados, nacidos de nuevo,
pero influenciados todavía por las tinieblas. Amén, iglesia. Hoy sí está duro el pastor, dicen algunos, ¿verdad? No, es que la influencia de las tinieblas se mide en tus acciones, se mide en tu vida, se mira en el trato para con los demás, se mira si temes a Dios y temes también a las autoridades y a las cosas que Dios ha dado para ordenar también nuestras vidas. Amén, hermanos. Yo pago mi boleto de ornato. Cuando llegué aquí fui a pagar mi boleto de ornato. Ya era ciudadano, ya era vecino acá, tenía que ya someterme a lo establecido de este lugar. El apóstol Pablo le dice, poned la mira en las cosas de arriba, no en las de la tierra. Mire, estaban influenciados por la potestad de las tinieblas. Lo del mundo los gobernaba. Lo voy a decir así, matrimonios infieles en el mundo, matrimonios infieles todavía dentro del reino. Se peleaban en el mundo, ellos también se peleaban, hacían trampa en el mundo los jefes, pues los jefes y patrones del reino también hacían lo mismo. Amén. Amén, iglesia. ¿Estaban influenciados o no estaban influenciados por la potestad de las tinieblas? Sí, tenían las mismas acciones del mundo, con la gran diferencia que eran hijos de Dios. Entonces, les dice el versículo 3, porque habéis muerto. Habéis muerto. Entonces, ¿qué debía de ser? Ya no debía de estar practicando nada de las tinieblas. Pero ¿cuántos no han entendido que aunque murieron, todavía siguen practicando muchas cosas de las tinieblas? Amén. Todavía tenemos aquel, ¿verdad? No, ¿para qué lo voy a hacer bien si nadie lo agradece? Ah, no, mire, si yo pago mis impuestos, se lo terminan robando. Eso ya no le corresponde a usted ni a mí. Eso ya es problema de ellos. Pero delante del Señor, Dios va a juzgar a vivos y a muertos. Amén, iglesia. Y todos vamos a entregar cuentas delante del Señor. Así que no se preocupe por aquellos que usted cree que como que la están haciendo y como que les va a ir bien. No, tienen que entregar cuentas también. Entonces, dice, cuando Cristo vuestra vida se manifieste, entonces vosotros también seréis manifestados con Él en gloria. Mire por qué todavía les tiene que hablar de acciones de las tinieblas, si se sabe que si yo ya estoy en Cristo, las cosas viejas dice que pasaron. Pero ¿por qué todavía le tenemos que decir, hermano? Hermano, no mienta. Hermano, no robe. Hermano, sea legal. Hermano, no haga trampa, sea responsable, ¿por qué todavía se le tiene que estar diciendo eso? Esos son primeros rudimentos. Porque como no ha entendido su traslado, la influencia de las tinieblas lo sigue dominando. ¿Qué sigue diciendo el versículo 5? Haced morir, pues, ¿qué le dice? Lo terrenal en vosotros. Fornicación, impureza, pasiones desordenadas, malos deseos, avaricia, que es idolatría. ¿Y qué les dice? Cosas por las cuales la ira de Dios viene sobre los hijos de desobediencia. Mire lo que les dice el versículo 7. En los cuales vosotros también, ¿qué les dice? Anduvisteis en otro tiempo cuando vivías en ella. ¿Pero por qué? Ahora quiere decir que ya no las practicaban por naturaleza, sino que ahora las practicaban ¿por qué? Por decisión propia, por voluntad. ¿Cuántos están practicando el pecado por voluntad propia y ya no por naturaleza? Pastores, que me domina, influenciado por las tinieblas. El apóstol Pablo les tiene que recalcar lo que ellos ya no debían de practicar, pero si era gente nacida de nuevo. Mire el versículo 8. Pero ahora dejad, que le dice, también vosotros todas estas cosas: ira, enojo. Ay, pastor, mire, es que me enojó. Usted no tiene la esposa que yo tengo, dice el esposo. Ajá, si usted lo conociera, mire, allá delante de usted una mansa paloma, pero aquí mira quién lo aguanta. ¿Por qué todavía esas cosas se dan?
la iglesia de Colosa no había entendido el traslado. Ahora yo le hago una pregunta. Si usted lee todo ese listado de cosas, ¿todavía se expresa alguna en usted? Ira, enojo, gritería, maledicencia, malos deseos. Yo no le pido a nada a Dios, dice, solamente, mire, le va a ir mal. Todavía le desea mal al que le hizo mal, ¿verdad? Hay un Dios que todo lo ve, mire. Ese ni 2 cuadras va a caminar y yo lo voy a ver. Con tus ojos mirarás y verás la recompensa. Hasta se vuelve poético, ¿verdad usted? Todavía hay malicia. Peor si nos hacen mal, ¿verdad? Peor si nos ofendieron, nos atacaron. Si estas cosas todavía se expresan en nuestra vida, hay dominio e influencia de la potestad de las tinieblas. Entonces, ¿qué quiere decir? Todavía no estoy viviendo como un trasladado, aunque ya fui trasladado al reino de Jesucristo. Amén. Póngase sobre sus pies. ¿Qué cosas necesitamos hoy entender? Si ya naciste de nuevo, ya fuiste trasladado al reino de Jesucristo. Pero la pregunta es, lo que dice la Escritura, el que sea injusto, pues, ¿por qué todavía muchas cosas se practican? El problema no es de naturaleza, es de no entender lo que el Señor hizo en ese traslado en cada uno de nosotros. Amén. Pero le dice, cuando Cristo vuestra vida se manifieste, entonces seréis manifestados juntamente con Él, que les dice, en gloria. ¿Qué les está diciendo en pocas palabras? Cuando ustedes entiendan lo que sucedió en ese traslado, entonces ustedes no solamente van a entender a Cristo, sino que lo van a revelar en toda su manera de vivir. Por eso yo les decía, ¿cómo recibimos la palabra durante este congreso? ¿La recibimos con gozo? ¿La recibimos con afán? ¿La recibimos quizás con situación o persecución o adversidad? Porque se puede volver infructuosa. Se puede ahogar. Entonces, aunque yo sé, pastor, mire, a mí se me quedó lo que el Señor hizo cuando me trasladó, pero todavía influenciado por las tinieblas. Pero todavía influenciado por las tinieblas. Dominado por las tinieblas todavía. Aunque yo ya sé, mire, yo le entendí al apóstol ese ejemplo que él puso. Mire usted, yo lo entendí muy bien. Qué bueno. Gloria a Dios por eso. Pero la pregunta es, ¿está llevando fruto ya esa palabra? Porque la influencia y el dominio de las tinieblas ahogan la palabra del Rey. Amén, iglesia. ¿Qué es lo que, vuelvo a decir lo que ya vine diciendo? ¿Qué es lo que el Espíritu Santo espera entonces de esa palabra que Él ya sembró en nuestro corazón? ¿Qué es lo que el Señor espera? Que lleve fruto, que produzca fruto. Como dice aquí, al 100, al 60 y al 30 por 1. Amén. Entonces, ¿qué significa vivir como resucitado, como trasladado? Que ninguna de las cosas que por costumbre, que por tradición aprendí, me enseñaron del sistema de mi familia, de mis padres, está más afectando mi manera de vivir, pero que ahora es conforme a los principios del reino de Dios. Cuando alguien vive de acuerdo a los principios del reino de Dios y lleva fruto de esos principios, quiere decir que no solamente entendió su traslado, sino que la evidencia es que está llevando fruto.
Amén. El apóstol Abraham decía, no necesita liberación, necesita una renovación de su entendimiento, decía. Amén, hermanos. Ya no permitamos que las tinieblas influencien más nuestra manera de vivir. Que ahora el matrimonio se ordene, pero conforme a los principios del reino de Dios. Si tienes una empresa, ordénale de acuerdo a los principios del reino de Dios. Si tienes trabajadores, págale de acuerdo a la justicia del reino de Dios, así como está establecido en la ley laboral. Que todo se ajuste al reino de Dios. Ahí es donde vas a evidenciar que ya no te influencia el sistema ni las tinieblas. Amén. Si todavía hay ira, gritería, pleitos, celos, todo eso quiere decir que es influencia de las tinieblas. Y el apóstol Pablo les dice, eso es lo que ustedes tienen que hacer morir en ustedes. Eso es lo que ustedes tienen que hacer morir en ustedes. No podemos expresarnos como es el Cristo resucitado, pero todavía me domina las tinieblas, todavía me domina esto, me domina aquello. No, déjame decirte que ahí la palabra sí va a estar llegando, pero como tú no la entiendes, entonces el enemigo siempre la va a estar robando. Entonces no va a haber crecimiento, no va a haber madurez, no va a haber transformación, y después de 5 o 10 años vas a seguir siendo el mismo. Amén. Entonces, déjame decirte que hoy no necesitamos ser ministrados para ser liberados. Hoy necesitamos ser renovados en nuestra manera de pensar. Amén. Por eso dice, cambien su manera de pensar y cambiará su manera de vivir. Pero si tú te aferras a seguir defendiendo, así me enseñaron en mi pueblo, así somos, entonces déjame decirte que el dominio de las tinieblas seguirá prevaleciendo en tu vida. Aunque declares, aunque diga yo quito, yo pongo, no va a suceder nada. ¿Por qué? Porque las tinieblas solo se echan con la verdad. Las tinieblas solamente se quitan cuando yo vengo al reino de Dios y pongo por obra todo lo que Él me ha revelado. Entonces verdaderamente, como dijo Jesús, el príncipe de este siglo no tiene nada que ver conmigo. Amén. Así que hoy, en el nombre de Jesús, dejemos que el Espíritu Santo nos lleve a esa renovación del entendimiento. Ya no sigamos teniendo prácticas del sistema del mundo, de la vieja naturaleza, de las costumbres, de las tradiciones. No, enfoquémonos en practicar el reino de Dios y todos los principios que el Padre nos está revelando por medio de su palabra. Amén. Y que ya no nos pase más, que cuando venga la palabra del reino, por no entenderla, el enemigo la quite de nuestro corazón. Padre bueno, en el nombre de Jesús, gracias porque nos sigues hablando y nos sigues llevando a entender con claridad que las tinieblas y su dominio ya no deben de seguir prevaleciendo ni dominando la iglesia de Jesucristo. Hoy nos está llevando, Señor, que no solamente debemos de saber lo que sucedió en ese traslado en cada uno de nosotros, sino que hoy debemos de entender y comprender lo que verdaderamente hiciste cuando nos trasladaste del dominio y la potestad de las tinieblas al reino de nuestro Señor Jesucristo. Yo no puedo decir que no soy influenciado, pero todavía practico las cosas vanas que recibí y que heredé de mis padres. Todo aquello que un día me transmitieron por cultura, por tradición, hoy debe de morir ya en nuestros corazones, Señor. Que esos matrimonios, que esos hogares, que esas familias, esos negocios, esas empresas, hoy empiecen a caminar, pero de acuerdo a los principios que tú has establecido en el reino de Dios.
No podemos decir que estamos en luz como tú estás en luz, si todavía hacemos las cosas a nuestra manera. Si todavía decidimos nosotros y creemos que lo que tú estás diciendo no es suficiente para poder glorificar ni vivir la vida que tú diseñaste para nosotros. Hoy tú quieres que discernamos que el dominio de las tinieblas con sutileza sí han estado dominando las familias de la iglesia. Pero hoy nos quiere llevar a ser libres en el nombre de Jesús. A que entendamos que lo que hoy necesitamos es una renovación de nuestra mente. Para que al renovar nuestra mente, nuestra manera de vivir también se renueve y cambie de acuerdo a la voluntad y al diseño que tú nos has establecido, Padre. Como Misión Cristiana de Calvario, necesitamos entender para qué ha sido sembrada tu palabra en cada uno de nuestros corazones. Para que el afán, para que el engaño de las riquezas, para que la persecución misma por causa de la palabra no vengan y la ahoguen o la vuelvan infructuosa, sino que esa palabra que nos revelaste empiece a llevar fruto que glorifique tu nombre. Empiece a llevar el fruto que revele en detalles tu carácter, tu vida, tu identidad, tu plenitud misma que ha sido depositada en cada uno de nuestros corazones. Por lo tanto, hoy en el nombre de Jesús, por eso nos hablabas que nos habías introducido a la dimensión gloriosa de la plenitud de Cristo en cada uno de nosotros. Ni un dominio de las tinieblas debe de seguir afectando ni personal, ni familiar, ni laboral, ni social, sino que hoy ser libres, renovando nuestra manera de pensar, para que entonces actuemos como hijos de luz, para que entonces actuemos como entendidos, como trasladados, como resucitados, y podamos hacer evidente esa superinminente grandeza de tu poder, así como operó en Cristo y lo resucitó de los muertos, que así también sea notorio y evidente en cada uno de nosotros, Señor. Padre, bendigo a la iglesia del compromiso, Señor. Padre, ellos están en tu corazón, en tu voluntad y están en tu plan. Lo que ahora ellos están viviendo es para que tu nombre sea glorificado. Así como la pregunta de aquellos era, ¿por qué es que este hombre había sido ciego, nacido ciego? Lo que ellos querían saber, entender y conocer, el culpable, la culpabilidad, quién había tenido la culpa. Pero a ti tú no te estabas enfocando en el culpable, en la culpa o quién la tenía. Tú te estabas enfocando en que el objetivo era que el Padre fuera glorificado. Y hoy el Espíritu Santo te dice a ti, Misión Cristiana del Calvario, el compromiso. Esto que ha sucedido, dice, no es por quién pecó, o no es porque sucedió, dice, sino es para que el nombre del Padre sea glorificado en ti, dice. Por eso hoy debes de entender el actuar y el accionar de Él en tu vida, en tu corazón, en tu familia, integralmente en todo lo que eres. Porque es un tiempo donde Él se está manifestando a ti. Es un tiempo donde Él se está revelando cara a cara y delante de ti. Porque Él quiere que le veas, como dice la Escritura, como un espejo, la gloria del Señor, para ser transformado a la misma imagen como por el Espíritu del Señor. Así que yo hoy te digo, iglesia del compromiso, entiende que el propósito de este trabajo del Señor es para que el Padre, Cristo, sea glorificado en ti a través de la obra del Espíritu Santo.
Por eso hoy mira hacia adelante, mira su voluntad, entiéndela, hazla uno contigo. Deja de ver el pasado, deja de ver lo que fue, deja de ver lo que sucedió. ¿Quién tuvo la culpa? ¿Quién no la tuvo? No, hoy el Espíritu Santo dice: veme a mí, dice, yo me estoy revelando a ti, dice, te estoy hablando cara a cara, me estoy manifestando a ti, te estoy revelando los detalles de mi corazón, de mi personalidad. Dice, no hay nada que te esté ocultando, así como he dicho cosas maravillosas de ti, así las estoy cumpliendo. Por eso hoy debes de entender y ya no permitir que la palabra del reino que es sembrada en tu corazón sea recibido con una intención diferente. Porque esta palabra es para que la entiendas, es para que la recibas en tu corazón y produzcas el fruto de esa revelación y de esa conocer su grandeza y su obra maravillosa. Padre, yo te doy gracias por cada uno de nosotros que hoy estamos en este lugar, porque en detalle nos corriges y una vez más nos hablas y nos muestras aspectos y detalles que queremos, que quieres que hoy veamos y percibamos, para que ya no les permitamos dominio y autoridad sobre cada uno de nosotros. Señor, muchas gracias por este tiempo. Bendigo una vez más a la iglesia del compromiso. Gracias, Padre, porque tú estás trabajando intencionalmente y perfectamente en cada una de la vida de las familias de este lugar, en cada uno de los hermanos que se congregan en esta casa. Gracias porque te les revelas así como tú eres, Señor. Gracias también, Padre, por mis hermanos que hoy aceptaron de las flores también la convocatoria del Espíritu Santo. Y hoy, Padre, nos hemos gozado en ti juntamente con nuestros hermanos del compromiso. Y es un privilegio servirte, amarte, obedecerte y reconocerte como ese único Dios verdadero. Bendecimos tu nombre, alabamos tu nombre, te engrandecemos y te decimos en Cristo Jesús, muchas gracias. Amén y amén. Fuerte las ofrendas de palma al